Hola chicos, bienvenidos a esta clase donde vamos a comenzar repasando una de las consignas que tenían para realizar. Nos decía, plantea y halla el valor de las siguientes operaciones, luego contesta a las preguntas. Y ahí nos daba una serie de ítems junto a un triángulo, ¿sí? Veamos qué tipo de triángulo tenemos acá. Si observamos las medidas de sus ángulos, podemos ver que todos sus ángulos son agudos. Por ende, podemos decir que este triángulo es un triángulo acutángulo, ¿sí? Bueno, veamos ahora los ítems que teníamos para resolver. En primer lugar, nos decía el cociente, es decir, la división entre el lado A y el seno del ángulo alfa. El lado A de nuestro triángulo es este que está acá y vale 3,59. El ángulo alfa es este que está acá y vale 60 grados. Y como ejemplo nos proponía el cociente entre el valor del lado A y el seno del ángulo alfa. Entonces, al realizar la división, 3,59 dividido el seno de 60 grados nos daba como igual a 4,14. ¿Sí? Ahora veamos el ítem B. Nos dice el cociente entre el lado B y el seno del ángulo beta. El lado B de nuestro triángulo podemos ver que mide 2,93 y el ángulo beta vale 45 grados, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos el cociente entre 2,93 dividido el seno de 45 grados, ¿qué nos da como resultado? Nos da también 4,14. Ahora bien, ¿qué pasa si realizamos el cociente entre el lado C y el seno del ángulo gamma? El lado C mide 4 y el ángulo gamma vale 75 grados. Si nosotros realizamos el cociente entre 4 y el seno de 75 grados, podemos ver que también tenemos como resultado 4,14. Ahora bien, ¿qué relación existe entre el valor del lado y el seno del ángulo planteado en cada pregunta o en cada ítem? Siempre, por ejemplo, en el ítem A tenemos el lado A y el seno del ángulo alfa. ¿Qué relación tiene el lado A y el ángulo alfa? Podemos ver que el ángulo alfa es opuesto al lado A, ¿sí? Fíjense en el siguiente ítem tenemos el lado B y el ángulo beta, ¿sí? En este caso el ángulo beta es opuesto al lado B. Y lo mismo sucede con el otro ángulo. El ángulo gamma es opuesto al lado C. Y por último, ¿qué sucede con los resultados? ¿Sí? Si nosotros realizamos el cociente entre el valor de uno de los lados del triángulo y el seno del ángulo opuesto, siempre nos va a dar lo mismo. Y por último, ¿qué sucede con los resultados? ¿Sí? En estos tres ítems podemos ver que realizamos diferentes operaciones, ¿sí? Pero estas tres operaciones nos dieron el mismo resultado, ¿sí? Entonces, como podemos ver en esta consigna, si nosotros realizamos el cociente entre el lado A y el seno del ángulo alfa, si realizamos el cociente entre el lado B y el seno del ángulo beta, y si realizamos el cociente entre el lado C y el seno del ángulo gamma, tenemos una igualdad, porque podemos ver que el resultado de estos cocientes nos da lo mismo, son iguales,
¿sí? Entonces podemos expresar como una igualdad. Siempre tenemos que tener en cuenta que el seno del ángulo que nosotros estemos ocupando, siempre el ángulo debe ser opuesto al lado, ¿sí? Bueno, esta igualdad siempre se cumple en cualquier tipo de triángulos. Y como podemos ver, se trata de una triple igualdad, ¿sí? Sin embargo, para utilizarla, para poder resolver diferentes tipos de problemas o situaciones, podemos usar solamente una parte de ella, dependiendo de los datos que tengamos y los que queremos hallar, ¿sí? Por ejemplo, si tengo el dato del lado A, tengo el dato del ángulo alfa y tengo el dato del lado B y me falta hallar el ángulo beta, puedo usar solamente esta parte de la igualdad, ¿sí? Bien, vamos a ver a continuación un ejemplo para ver mejor cómo se aplica esto, ¿sí? Bien, el ejemplo nos dice calcular el valor del ángulo alfa y nos da un triángulo con diferentes datos. Podemos ver que el lado A es igual a 3, el lado B es igual a 2,8 y el ángulo beta es igual a 60 grados. Podemos ver que nos da información sobre dos lados, el valor de dos lados y el valor de uno de los ángulos, ¿sí? En este caso podemos ver que el valor del ángulo que nos da es opuesto a uno de los lados que nosotros conocemos su valor, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿Cómo podemos calcular el valor del ángulo alfa? En primer lugar, escribimos la fórmula que planteamos anteriormente. Escribimos esta triple igualdad, ¿sí? Ahora bien, debemos decidir qué parte de ella nos interesa, qué parte de ella nos sirve, ¿sí? Entonces, conocemos el valor de A, conocemos el valor de B, ¿sí? Y conocemos el valor de beta, ¿sí? Y queremos hallar el ángulo alfa. Por lo tanto, la parte que nos interesa es la primera parte, la primera igualdad, ¿sí? A continuación, reemplazo los datos que tengo y a partir de ellos aplico la propiedad de proporciones. Entonces vamos a tener que 3 por el seno de 60 grados va a ser igual a 2,8 por el seno de alfa. Resolvemos 3 por el seno de 60 grados y nos da 2,59. Y en el otro lado de la igualdad sigue quedando lo mismo, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es despejar el seno de alfa para luego hallar el valor de alfa. Si despejamos el seno de alfa, vamos a tener que 2,59 dividido 2,8 es igual al seno de alfa, ¿sí? El 2,8, como estaba multiplicando al seno de alfa, pasa dividiendo al otro miembro. Ahora bien, si resolvemos este cociente, nos da 0,92. Pero nosotros tenemos que hallar el valor del ángulo alfa, ¿sí? No del seno de alfa. No hay que confundirse en este paso. Entonces, lo que debemos hacer acá es despejar alfa, ¿sí? ¿Cómo despejamos alfa? Hallamos el arcoseno de 0,92 y esto va a ser igual a alfa. Si resolvemos esta operación, tenemos que alfa es igual a 66,92, que si expresamos en grados, esto serían 66 grados, 55 minutos, 33,89 segundos, ¿sí?
Fíjense qué interesante, no es necesario que nuestro triángulo sea rectángulo, ¿sí? Con el triángulo que estábamos trabajando era un triángulo acutángulo, pero puede ser cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Esta igualdad que nosotros veníamos viendo se trata de el teorema del seno. El teorema del seno nos dice entonces que la razón entre los lados de cualquier triángulo y los senos de sus ángulos opuestos son proporcionales. Y nos propone la siguiente fórmula que veníamos viendo, ¿sí? La fórmula nos dice el valor del lado A dividido el seno del ángulo alfa, siempre y cuando podemos ver que el lado A es este que vemos en el triángulo y el ángulo alfa es opuesto al lado A, ¿sí? Vamos a realizar el cociente entre el valor del lado A y el seno del ángulo alfa. Y esto va a ser igual al valor del lado B, ¿sí? Dividido el seno del ángulo beta, ¿sí? El valor del ángulo del lado B y el seno del ángulo beta. Siempre el ángulo beta opuesto al lado B. Y a su vez esto será igual al valor del lado C dividido el seno del ángulo gamma, ¿sí? El lado C, ¿sí? Vamos a dividirlo por el seno del ángulo gamma, el cual es opuesto al lado C. Bien, para finalizar, veamos un ejemplo de la vida cotidiana, ¿sí? El ejemplo nos dice, un granjero quiere medir la distancia desde el punto A, ubicado en su granja, hasta un punto C, ubicado en una propiedad vecina, sin pasar la cerca que se muestra en la figura. Calcular B si alfa es igual a 45 grados y beta es igual a 60 grados. Bien, entonces, el punto A es el que vemos acá y se encuentra dentro de la granja. El punto C es el que vemos acá y se encuentra en una propiedad vecina. Ahora bien, nosotros debemos calcular el valor o la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C. Y a esto vamos a llamarlo B, ¿sí? B sería el lado de nuestro triángulo. Sabiendo que alfa es el ángulo que tenemos acá, vale 45 grados y beta, este ángulo, vale 60 grados. Ahora también tenemos otro dato que nos proporciona la imagen, que es el valor del segmento AB, ¿sí? Que vale 50 metros. Bien, entonces, tenemos el valor de nuestro lado C, tenemos el valor de nuestro ángulo alfa y tenemos el valor de nuestro ángulo beta. ¿Sí? Veamos un poco nuestra triple igualdad, el teorema del seno. ¿Sí? En este caso tenemos el valor de C, tenemos el valor de beta y tenemos el valor de alfa. Pero lo que queremos hallar es B, ¿sí? Entonces, la parte de nuestra igualdad que nos sirve es esta que está acá, ¿sí? Sin embargo, nosotros queremos hallar B, pero no conocemos el valor de gamma, ¿sí? Pero si observamos bien, mediante los datos que tenemos, podemos conocer el valor de gamma. ¿Cómo? Podemos conocer mediante la suma de ángulos interiores de un triángulo. Recordemos que la suma de ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, ¿sí? Y sabemos el valor de alfa, el valor de beta, pero no sabemos el valor de gamma. Entonces, planteamos nuestra situación. Y vamos a tener alfa más beta más gamma igual a 180 grados. Reemplazamos los datos y tenemos que
45 grados más 60 grados más gamma es igual a 180 grados. Ahora despejamos gamma y vamos a encontrar su valor. Vamos a hallar que gamma va a ser igual a 75 grados. Ahora sí, conociendo el valor de gamma, podemos aplicar el teorema del seno y podemos aplicar esta parte del teorema, ¿sí? Entonces calculamos B. Bien, planteamos entonces ahora la ley de senos. Vamos a tener que B sobre el seno de 60 grados, es decir, el seno de beta, ¿sí? Va a ser igual a 50, que es el valor del lado C, el segmento AB de nuestro triángulo, sobre el seno de 75 grados, que es el valor que hallamos que corresponde a gamma, ¿sí? De esta manera, reemplazo los valores en nuestra ley de senos y ahora lo que hacemos es despejar nuestra incógnita, que sería B. Realizamos 50 por el seno de 60 grados sobre el seno de 75 grados, ¿sí? Y ahora resolvemos, hallamos el valor de B. Y vamos a encontrar que B es igual a 44,83, ¿sí? Entonces, la distancia que hay desde A hasta C, es decir, nuestro segmento B, vale 44,83 metros, ¿sí? Ahora, una vez que hayamos el valor, planteamos nuestra respuesta y decimos que se tiene que la distancia entre el punto A y el punto C, es decir, B, ¿sí?, es de 44,83 metros.